chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemática. El día de hoy veremos el tema de progresión aritmética, pero veremos un repaso de la clase anterior. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda qué se hizo en la clase anterior de progresión aritmética? Veíamos fórmulas que nos permitían resolver los problemas en una forma más sencilla. ¿Alguien recuerda alguna de ellas? La del último término, muy bien, o también conocido como el término general, se representaba por esta ecuación, de las cuales era a sub 1, primer término, más la diferencia de n menos 1. N representaba la cantidad de términos, multiplicado por d, que en este caso era la diferencia. A ver, veamos un ejemplo para recordar. Tenemos la siguiente progresión, que es 6, 10, 14, 18, hasta el término 15. ¿Alguien me puede decir qué está pasando de 6 a 10? ¿O de 10 a 14? ¿O de 14 a 18? Se está aumentando más 4, ¿verdad? En todos los casos se aumenta más 4. Muy bien, analicemos los datos. Teníamos el último término, el primer término, la diferencia y alguien más. ¿Quién me dice qué dato falta? N. Muy bien, la cantidad de términos. A ver, en este caso, el último término. ¿Quién es el último término? No lo sé, es lo que voy a hallar. En este caso lo voy a poner incógnitas. Primer término. 6, muy bien. La diferencia. Avanza de 4 en 4, es más 4, ¿verdad? Le podemos colocar solamente 4, se sobreentiende que acá hay un más escondidito. N, ¿cuánto sería? Sería 15. Muy bien. Reemplacemos en la fórmula. A ver, sería el número en la posición número 15 será igual. Primer término, 6 más la diferencia, n menos 1. 15 menos 1 por d. D en este caso es 4. No te olvides que cuando tienes estos tipos de operaciones, primero se resuelve los paréntesis. A ver, sería 6 más 15 menos 1, esto nos da 14 por 4. Ahora, entre la suma y la multiplicación, resolvemos la multiplicación, diremos 6 más 14 por 4, 56. Último, el término 15 será 62. Qué fácil, ¿no, chicos? ¿Vieron que estos tipos de fórmulas nos ayudan o nos permiten resolver en una forma más sencilla lo que es progresión aritmética? Sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué más vimos? ¿Otra fórmula? De la suma de términos. Muy bien, la suma de n términos. Y se representaba también por otra fórmula, que está aquí, ¿no? El primer término más el último. Todo esto multiplicado por n y dividido entre 2. A ver, profesor, un ejemplo. No te preocupes. Recordemos con el ejemplo anterior, lo vamos a usar de guía. ¿Está bien? Y los datos también. En este caso, ya lo hemos colocado el último término, que es 62. A ver, reemplazamos en la fórmula. Diremos, la sumatoria de los 15 términos será igual. Primer término más el último término. Primer término es 6, el último es 62. Y todo esto multiplicado por n, en este caso que es 15, dividido entre 2. A ver, no se olviden que primero se resuelve los paréntesis. 62 más 6, eso nos da 68 por 15, dividido entre 2. ¿Cuánto es 68 por 15? 1020, dividido entre 2, eso nos da, en total, 510. ¿Vieron qué sencillo, chicos? Muy bien. Profesor, ¿y siempre los números van a aumentar? ¿Qué pasaría si los números disminuyen? Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si los números chicos disminuyen? A ver, veamos un ejemplo. En este caso, en esta progresión, si tú te das cuenta, el primer término es 60, luego 55, 50, 45 y así hasta el término 20. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando de 60 a 55? ¿Se está disminuyendo entre cuánto? Entre 5, ¿no? Entonces sería menos 5, ¿verdad? En cada caso sería menos 5 y sería menos 5, ¿cierto?
Muy bien, a ver, vamos a hallar cada uno de sus valores. Por ejemplo, el último término, también en este caso, no lo sabemos. Primer término sería 60. La diferencia sería 5. ¿Estaría bien si le ponemos solamente 5? No, ¿verdad? Sería menos 5 con todo su signo como está. En este caso sí es necesario colocar su signo cuando es negativo, chicos. N sería 20. Muy bien. Reemplacemos en la fórmula del último término. A ver, lo reemplazamos. ¿Cómo quedaría? El término número 20 sería igual. Primer término es 60 más la diferencia de n menos 1. N es 20 menos 1 por D, la diferencia. En este caso, como la diferencia es negativa, lo recomendable es que lo coloquemos entre paréntesis para no confundirnos. Sería menos 5 entre paréntesis, ¿sí? A ver, sigamos resolviendo. Sería 60 más, no se olviden chicos los paréntesis, 20 menos 1, eso nos da 19 multiplicado por menos 5. Sigamos. Sería 60, pero aquí pasa un caso. Chicos, recordemos la ley de signos. ¿Qué decía la ley de signos? Decía, si yo tengo signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Y si tengo signos diferentes, se resta. A ver, signos iguales, ¿qué debo hacer? Se suma, ¿no? Más por más es más. Siguiente caso, tengo más por menos, son signos diferentes. Eso me da menos. Menos por más, ¿quién me dice que sale? Menos, muy bien, porque son signos diferentes. Y menos por menos sería más, porque los signos son iguales. Entonces, recordemos, signos iguales se suman. Signos diferentes se restan. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Entonces, pero pasa algo muy peculiar en multiplicación y en división. Ojo, solo en multiplicación y en división. Que los signos se copian o el resultado es el signo que nos sale. Por ejemplo, más por menos sería menos. Entonces colocamos menos. Y luego multiplicamos 19 por 5. Eso nos da 95. A ver, pero en suma y resta o en adición y sustracción pasa otro caso muy curioso. Por ejemplo, aquí tengo más y aquí tengo menos. Si tengo más por menos, ¿qué me sale? Menos. O sea, voy a restar 95 menos 60, eso me da 35. Pero en el caso de adición y sustracción o suma y resta, se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 95 o 60. 95, por lo tanto su signo es menos. Entonces la respuesta en este caso sería menos 35. Hay que tener mucho cuidado. Profesor, otro ejemplo, no he entendido muy bien. No te preocupes. Veamos un ejemplo más. A ver, por ejemplo, tenemos 31, 25, 19 y 13, hasta el término 13. ¿Alguien me puede decir de cuánto en cuánto está disminuyendo ahí? Muy bien, de 6 en 6, ¿verdad? Sería menos 6 y menos 6. De la misma manera, hallemos cada uno de sus valores. A ver, último término, no sé quién es. Primer término, en este caso es 31. La diferencia, ¿cuánto sería? Menos 6. Y n sería 13. Muy bien. A ver, lo representamos en la fórmula. Diremos, el término número 13 será igual. Primer término es 31 más la diferencia de n menos 1. Sería 13 menos 1 por d. No te olvides que si d es negativo, lo colocamos entre paréntesis. Si fuera positivo, no hay ningún problema. Es como el ejemplo anterior. A ver, resolvamos el paréntesis. Sería 13 menos 1, eso nos da 12, multiplicado por menos 6. Muy bien, nos quedaría 31. Aquí tenemos una multiplicación. Recuerda que en multiplicación y en división se coloca el signo que nos sale. Por ejemplo, más por menos, no te olvides que esto sale menos. Colocamos menos. Ahora, 12 por 6, eso nos da 72.
Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, de la misma forma, ¿no? Un más y un menos. Vamos a restar, ¿verdad? Entonces decimos 72 menos 31, eso nos da 41. Y yo te pregunto, ¿qué signo voy a colocar? En suma y resta se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? ¿31 o 72? 72, ¿verdad? Y su signo es menos. Colocaría menos 41. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Espero, chicos, que hayan entendido este caso. Ahora te toca a ti. En este caso tú vas a resolver dos preguntas. La primera dice, después de 15 días, Isabel y su entrenador decidieron cambiar su plan de entrenamiento e iniciar con 10 kilómetros para incrementar 4 kilómetros cada día durante una semana. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido el último día de la semana? A ver, dice que Isabel y su entrenador van a hacer una actividad o un plan de entrenamiento y se inicia con 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo sería o quién representa el primer término? Sería 10, ¿verdad? Profesor, ¿y el 15? No, eso no, es un caso de días. Nos están pidiendo los kilómetros. O sea, ese no representa mi problema. ¿Sí? Solamente nos basamos en lo que nos pide, kilómetros. Entonces, primer término sería 10. Dice que aumenta 4 kilómetros cada día durante una semana. Entonces, primer término, ya le hemos determinado que es 10. ¿Quién me dice cuánto es el segundo término? Sería 14, ¿no? Porque aumenta de 4 en 4. ¿Durante cuánto tiempo? Durante una semana, que son 7 días. Muy bien. Entonces lo vas a hacer, ¿no? Primer término, segundo término y así hasta el séptimo día. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros habrá avanzado el último día de la semana? Muy bien. Segundo caso, dice hallar el último término de la progresión aritmética. Me dan 15, 11, 7, 3, así hasta el término número 15. Es similar al ejemplo anterior, ¿verdad? Muy bien, te toca a ti. Espero que hayan entendido el reforzamiento de la clase anterior. Cuídense mucho, nos vemos. Y no dudar que cualquier duda, consultar al WhatsApp del grupo o en forma personal. Nos vemos, chicos.